Listo. En el punto 1. ¿Puede bostezar sin el micrófono puesto? Gracias. Ok. Entonces, página 10. Entonces, debemos, en el punto 1, nos dice que observa la figura y responde las preguntas del 1 al 4. Resulta que tenemos dos figuras así muy bonitas, ellas. ¿Sí? Un triángulo más pequeño que el otro, pero resulta que estos son triángulos semejantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un triángulo semejante? Es un triángulo cuyos ángulos internos, ¿sí?, son totalmente iguales. A pesar de que el tamaño, ustedes ven ahí en la figura, el tamaño de uno es más grande que el otro, ¿sí? Pero los ángulos internos son iguales, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen este triángulo, digamos, reflejado aquí, ustedes les va a dar como de esta manera más o menos. Es como ponerlo acá, ¿sí? Sobre este otro triángulo, va a ser igual, ¿sí? Pero mucho más pequeño. Los lados del triángulo van a ser más pequeños, ¿sí? Entonces hay que responder las primeras 4 preguntas. La primera nos dice que cuál es el valor de B, o sea, de este lado del ángulo. Yo cambio Profe, señora. profe, es que ahorita se trabó la pantalla. ¿Qué me puede decir lo que estaba explicando, por favor? Claro que sí. Tenemos que esos dos triángulos son triángulos semejantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ángulos internos son iguales, ¿sí? Entonces, este ángulo de acá, ¿sí?, es lo mismo que este ángulo de acá. Este ángulo recto de acá es el mismo ángulo recto de acá. Y este ángulo de acá es igual a este, ¿sí? O sea, ustedes los ven como si estuvieran reflejados, ¿sí? Como si estuviera un espejo, ¿sí? Lo que veíamos en física, ¿sí? Pero este triángulo es semejante a este. Es como si usted lo pusiera acá, ¿sí? Digamos que ese triángulo pequeño fuera este. Entonces, digamos que los lados están de la misma manera, ¿sí? Lo único que cambia es el tamaño de los lados. O sea, el tamaño de los lados de cada triángulo sí son diferentes, pero son semejantes simplemente por el hecho de tener los ángulos internos iguales. ¿Bien? Bien. Entonces, el punto 1 nos dice que sabiendo que los triángulos son semejantes, ¿cuál es el valor de B? O sea, me están pidiendo el valor de este lado. Y dentro del ejercicio me están dando este valor y este valor, ¿sí? Y esto me lo nombran como C. Este sería C'. Y este vale 30 centímetros. Entonces yo tengo que mirar, ¿sí? Digamos que antes de responder la primera pregunta, debemos de responder la segunda, ¿sí? Entonces tengo que mirar, miremos que este lado de acá, ¿sí?, si los triángulos son semejantes, es lo mismo que mirar este lado de acá. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, este lado, obviamente, pues según la medida, ¿sí?, miren que es mucho más grande que el otro. ¿Bien? Entonces yo tengo que buscar, digamos, la manera de decir cuántas veces está 12 centímetros en 30. ¿Bien? Para hallar el segundo punto, que es la constante de proporcionalidad. ¿Sí? ¿Cómo así que cuántas veces estás en 30? Ajá, o sea, cuántas veces, ¿sí? Digamos que cuando usted hace una división, usted, por ejemplo, dice 24 dividido 2. Entonces, ¿cuántas veces está 2 en el 24? En este caso está 12 veces, ¿verdad? O sea, usted dice, eso es lo que proporcionalmente 2 veces está en el 24. Entonces, es lo mismo decir, ¿cuántas veces está el 12 en el 30? ¿Sí? Porque estos dos lados son semejantes. O sea, si yo volteo el triángulo, este lado de acá, entonces vuelvo y pongo el triángulo acá. Entonces, este lado de acá va a ser el mismo que este, ¿verdad?
¿Cuál es la diferencia? Que el tamaño es mucho más pequeño. Bien. Entonces, que si uno sabe cuánto es 12 en 30, se sabe el B. Se sabe el segundo punto. ¿Sí? O pues cuánto le falta a 13 para llegar a lo No, que da. no, no, ¿cuánto le falta? No. Entonces, ¿Por qué no? sabiendo el segundo punto, ¿sí? Que es la constante de proporcionalidad, yo simplemente lo que hago es lo siguiente. Lo que hago es lo siguiente. Entonces, yo sé que, digamos, hallando la constante de proporcionalidad, yo sé que si yo multiplico este valor por la constante de proporcionalidad, ¿sí? Que en este caso se las voy a regalar, ¿sí? El punto 2 es la C, ¿sí? Bien. Y si a mí me dio, ¿Cuánto le dio? pues se supone que es 2 entre 30, ¿no? Sí, 30 entre 12, o sea, ¿cuántas veces está 12 en el 30? ¿Sí? O sea, es hacer esto, ¿sí? ¿Cuánto le da eso? Eso da 2,5. Pero 2,5 es lo mismo que decir 5 medios. ¿Sí o no? Yes. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así? Le estoy diciendo, Y entonces ¿cuántas 5 veces está medios, 12 en el 30? Entonces, yo lo que tengo que hacer es dividir 30 entre 12. Eso me da 2,5. ¿Sí? Ahora, ujú, ese 2,5 escrito en fracciones o en racionales es lo mismo que decir 5 medios. ¿Sí? pero y ese Por eso dos la coma segunda es la... cinco Sí, pero y ese 2,5 es B, no. no. Entonces, ¿yo cómo hallo B? Entonces yo simplemente, ya tengo la constante de proporcionalidad que ya sabemos que es 5 medios, ¿verdad? Entonces, pues yo Ujú. simplemente cojo el valor del lado. Ojo que los procedimientos lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, yo sé que este lado B es proporcional a este lado 13 centímetros, ¿verdad? Porque los triángulos son semejantes, ¿sí? Pero no es igual de grande. No es igual de grande, pero es proporcional, por eso le estoy diciendo. O sea, es como si usted pusiera este triángulo acá y este lado 13 centímetros me da acá en un pedazo de B, ¿sí? O sea, yo pongo, digamos, acá, yo cojo y estos 13 centímetros están acá, ¿sí? No es igual de grande, pero sé que es proporcional porque los triángulos son semejantes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo simplemente multiplico los 13 centímetros por los 5 medios que me dio la constante de proporcionalidad. Y eso me va a dar el valor del primero, ¿sí? ¿Cuánto es el valor de B? ¿Bien? Bien. Es 26. Ya les dije, tienen que hacer esta operación. ¿Listo? Tercero, ¿cuál es el valor de C? Pues como tengo un triángulo rectángulo, ¿de dónde me tengo que apoyar? Pues resulta que tenemos una operación muy conocida para todos. ¿Sí? ¿Qué operación es esa? Eso es De Pitágoras. Muy eso, bien, ese es el Pitágoras. teorema de Pitágoras, ¿sí? Resulta que... ¿Qué? Ah, está metido en el cuento. Me Resulta suena. que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En el teorema de Pitágoras me dice que esto es un cateto, esto es otro cateto y esta es la hipotenusa. ¿Listo? Para poder yo aplicarla. ¿Qué nos están pidiendo aquí cuando nos están pidiendo C? Nos están pidiendo uno de los catetos. ¿Listo?
Entonces yo tengo que despejar de la teorema de Pitágoras cualquiera de los dos catetos, no me importa, ¿sí? Entonces yo despejo uno de los catetos, entonces digamos que voy a despejar A, ¿sí? Entonces me queda que A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado, ¿bien? Y ya con esta trabajar, yo tengo tengo la hipotenusa, que recordemos que la hipotenusa siempre está al lado contrario, al lado opuesto del ángulo recto, ¿sí? En este caso sería esta, ¿sí? Sí. Sí, profe, puede proseguir. Listo. Y tengo uno de los catetos, que en este caso pues es 13 centímetros, ¿verdad? Y ya simplemente hago el despeje correspondiente, ¿sí? De que necesito el valor de A y pues hallo entonces cuál es el valor del cateto C. Ah, no, perdón, yo los puse mal. El valor, el ángulo recto está acá. Listo. Bueno, lo dibujé mal. Según el dibujo. Listo. Recordemos entonces, la hipotenusa está al lado opuesto del ángulo recto. ¿Listo? Aquí está la hipotenusa. Bueno, voy a ponerle H para que no se van a confundir con que este es C. ¿Listo? Entonces tengo la hipotenusa y tengo el otro cateto, que en este caso es el B. Listo. Ya simplemente hago el despeje correspondiente y eso me da el valor del cateto que estoy buscando. Y me preguntan el valor de C'. ¿Sí? Entonces recordemos, ya hallando el valor de C, que es el que estamos hallando acá, ¿sí? Entonces al hallar el valor de C, yo simplemente con la constante de proporcionalidad vuelvo y me ayudo de la constante de proporcionalidad y hallo C', ¿sí? Entonces, digamos que La me dio, constante de proporcionalidad es 5 medios. si tú lees bien el ejercicio, sí. ¿Sí? Entonces yo sé que tengo el valor que me dio C, lo multiplico por 5 medios y eso me va a dar C'. ¿Listo? Tal y cual como hice con este valor, ¿sí? Entonces yo necesitaba hallar este, multipliqué 13 por el valor de 5 medios y eso me dio el valor de B. Entonces yo allá lo mismo, C por el valor de 5 medios y me va a dar C', porque son semejantes. O sea, esto solo aplica por lo que ellos dos son semejantes, ¿vale? ¿Preguntas? Bueno, Profe, prosigue. Señor, estamos en la segunda, ¿cierto? estamos en el primer punto apenas, los 4 primeros puntos. Listo. ¿Bien? Bueno, voy a borrar. Ahora sí, el segundo. Bien, entonces nos dan una figura, ¿sí? Nos dan una figura y nos hacen las siguientes preguntas. ¿Cuál es la longitud de BG y de F? Bueno, resulta que si ustedes ven esos dos triángulos que están así como chocados, voy a dibujarlos acá.
¿Entiende la idea? Este triángulo de acá lo voy a llamar A. Es semejante con A', es igual, es el mismo, ¿sí? Este triángulo de acá, que lo voy a llamar B, es semejante con B', es el mismo también. Y acá se me forma. Listo, ¿sí? Y se me forma aquí otro triángulo. Entonces, me están pidiendo el valor BG entonces BG y DF. O sea, me están pidiendo el valor de estas dos líneas. Recordemos, como son semejantes o son iguales totalmente, entonces esta línea es igual a esta. ¿Bien? Según la figura. Pero entonces me están dando lo siguiente. Me dice que qué interesante. Me dicen que BG, según el ejercicio, es 2y más 9. Y me dicen que DF es y más 8. Si yo sé que esas dos líneas son iguales, yo puedo igualar estas dos ecuaciones. ¿Bien? O sea, me están diciendo, yo sé que BG y DF son iguales. ¿Listo? Porque mire que en la primera parte me dicen que el triángulo BCG es semejante, esto significa semejante, al triángulo DCF. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven los dos triángulos son totalmente iguales, que se ven como un espejo, sí, pero son iguales. O sea, si usted lo voltea acá, les va a dar en la misma posición y de la misma manera, o sea, son totalmente semejantes. Entonces, eso es lo que nos está indicando esto. Al ser semejantes, entonces yo sé que el lado BG es igual al lado de F. Entonces, yo estas dos ecuaciones las puedo igualar. ¿Sí? Bien. Y al yo igualarlas, yo simplemente lo que hago es despejar y eso me va a dar el valor del lado y, o digamos de ese valor y. ¿Sí? Ahora, cuando yo despejo y, vengo y lo reemplazo en cada una de las ecuaciones, ¿sí? Para yo saber cuánto es que vale. ¿Sí? Entonces, yo de esta ecuación que me resultó acá, despejo y. ¿Sí? Yo necesito saber el valor de y. ¿Bien? Y yo después de saber el valor de y, lo despejo en alguna de las dos ecuaciones, cualquiera de las dos, y me debe dar un valor, que es el valor del punto 5. ¿Bien? ¿Preguntas? No entendí. Yo sé que estos dos líneas son iguales, ¿sí? O sea, si ustedes vean la figura, porque acá pues yo no las hice iguales, vean la figura. Esta línea de acá, BG, es igual a DF, ¿sí o no? Eso es claro. Sí, profe. Listo. Entonces, resulta que ahí al ladito hay unas ecuaciones dadas, ¿sí? Resulta que me están diciendo que BG tiene esta ecuación y DF tiene esta ecuación, ¿sí? Como yo sé que estas dos longitudes son iguales, entonces yo puedo igualar esas dos ecuaciones, ¿sí? Entonces yo puedo igualar 2y más 9 igual a y más 8. Yo de esta ecuación que me resultó acá, despejo y. ¿Sí? No les voy a ayudar con el despeje porque ustedes ya deben saber despejar. ¿Bien? Pero Entonces, entonces despejamos las dos. no, porque si usted hace un despeje acá, solo le va a dar el valor de y. O sea, porque usted tiene términos semejantes ahí. Solo le da un valor de y. ¿Bien? Entonces, al despejar y,
Cuando usted tenga ese valor, usted viene a cualquiera de las dos ecuaciones que tiene inicialmente y pone, en vez de y, pone ese valor que le dio. Al poner ese valor que le dio, eso le va a dar un número. Y ese número es el que va a poner en el punto 5. ¿Bien? Profe, Señora. pero si reemplazamos en cada uno van a dar números diferentes. No les da, les debe dar el mismo número. O sea, si reemplazamos en los dos, tiene que dar el mismo número. Sí. Por eso les digo, pueden reemplazarlo en cualquiera de los dos y les va a dar el mismo número. ¿Bien? Porque por eso estamos diciendo que estos dos son iguales. ¿Sí? Porque usted inicialmente por eso los está igualando. Usted está diciendo que esto de acá es igual a esto. Entonces, este valor de y reemplazándolo en cualquiera de los dos le va a dar el mismo número. ¿Bien? Bueno, el punto 6, selecciona la relación incorrecta. Entonces es mirar que ustedes tienen ABG, CFD, este es el punto C. Y aquí hay punto E. De esas tres relaciones que tienen ahí, recuerden que este símbolo es semejante. ¿Listo? Entonces, me están diciendo que el lado GC es semejante al lado FC. El segundo me está diciendo, el lado DE es semejante al lado DF. O el lado FB es semejante al lado GD. O sea que usted tiene que mirar cuál de las tres es la incorrecta. ¿Sí? Porque me están diciendo, o sea, el lado GC es igual al lado FC. Entonces usted va a mirar, entonces GC es igual al lado FC. Ah, bueno, entonces hay que mirar. Listo. Entonces, ¿será que esa es la incorrecta? No, o no sé. El lado de E es igual al lado de F. Entonces usted va y mira, el lado de E es igual al lado de F. Ahí tiene que mirar si es la correcta o la incorrecta. O si el lado FB es igual al lado GD. ¿Sí? Entonces, ya tienen que mirar, como les dije, tienen que revisar que este es semejante a este es semejante a este. Por lo tanto, aquí se me genera, ¿sí?, un triángulo totalmente equilátero. Bien. Y por último, me dice, ¿cuál es la medida del ángulo FCD? O sea, ¿cuál es la medida de este ángulo? ¿Sí? Bueno, perdón. FCD. FCD. Entonces ustedes tienen que hacer como el recorrido y el ángulo que le están pidiendo es este. Bien. Y resulta que al inicio, ahora esta parte de acá. Listo. Resulta que al inicio les dan dos ecuaciones también. Les dicen que el ángulo, perdón, el ángulo FCD es igual a 3x más 24 grados. Bien. Y que el ángulo GCB es igual a 2x más 34 grados. Entonces, ¿cuál es este ángulo GCB? Entonces, ustedes ven, GCB es este ángulo. Resulta que por propiedades de los triángulos semejantes, los triángulos internos son iguales. O sea que este de acá es igual a este. Entonces, volvemos a la misma parte que hicimos ahora. Entonces, yo puedo, como este es igual a este, o sea, estos dos son iguales, ¿sí? Entonces, yo puedo igualar estas dos ecuaciones. Entonces, yo puedo decir que 3x más 24 grados es igual a 2x más 34 grados, ¿sí? Lo mismo, acá ¿qué tengo que hacer? Despejar x, saber cuál es el valor de x. Cuando yo tenga ese valor, yo me voy a la ecuación del ángulo que necesito hallar, que en este caso es el primero, ¿sí?
Entonces yo cojo ese valor de X y vengo y lo reemplazo acá. Y al reemplazarlo acá, eso me da un valor que es el valor que estoy buscando en el punto 7. Bien. O sea, este punto 7 es igual que el punto 5, ¿sí? Solo que con las ecuaciones correspondientes. Bien. Sí. Bueno. Recuerda que debe ir con procedimiento. ¿Listo? Ah, Con A y todo. sí, profe, sabe. Listo. Y el punto 3 viene con este dibujo. Listo. Nos dice el triángulo ABC, o sea, que es el grande, ¿bien? Es rectángulo. Es rectángulo acá, ¿verdad? Y los puntos D, E, F son puntos medios, ¿sí? Entonces acá está el punto medio de este lado, este es el punto medio de este lado y este es el punto medio de ese lado, o sea, D, E, F. ¿Bien? El ángulo ACB es recto, o sea, el que les estoy diciendo, este es el ángulo recto. De acuerdo con la información es correcto afirmar que, entonces tienen que mirar, ¿sí? ¿Y qué más información me dan? Resulta que al usted unir estos tres puntos, que son los puntos medios para que lo tengan en cuenta, este triángulo se vuelve semejante a este, ¿sí? Pero tener en cuenta que el ángulo recto de este es acá. ¿Bien? Pero entonces este triángulo pequeño se vuelve semejante a este triángulo grande, ¿sí? Teniendo en cuenta de ponerlo en la posición correcta, ¿bien? Y entonces este triángulo pequeño tengo que mirar de qué tamaño es según el tamaño del grande, ¿sí? Ese punto 8, a falta de información se los voy a dar, es la respuesta D, es la cuarta parte, ¿bien? Ahora, resulta que me dice que si la medida del ángulo ABC, o sea, ABC, o sea, este ángulo de acá es 60, ¿sí? ¿Cuál se puede afirmar que la medida del ángulo, entonces ya tengo que mirar, según el ángulo pequeño, ¿sí? ¿Cuál es la medida correcta? ¿Sí? Entonces, según lo que yo haga, entonces recordemos, quiero que les quede claro. Profe, ¿para qué se silencia? Uy, yo no me silencié. Uy, perdón. Listo. Entonces, recuerden, el punto 8 es la D, ¿bien? El punto 9, yo tengo que recordar algo de que las medidas internas de un triángulo de los ángulos de un triángulo son igual a 180. O sea, la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados. Si sabemos que este por ser recto vale 90 y este otro vale 60, entonces este otro pues me va a valer 30. ¿Sí? Y así la suma, 90 más 60 más 30 me va a dar 180. Ahora yo tengo que mirar dentro
Sabemos que este por ser el recto vale 90, pero entonces tengo que mirar este y este dónde están, ¿sí? De estos dos de adentro, porque recordemos que son semejantes, ¿bien? Entonces, este va a ser con respecto a este y este va a ser con respecto a este. Entonces, la pregunta 9, yo la tengo que responder según lo que les acabo de mostrar en este triángulo pequeño, ¿sí? Entonces, ¿será que EFD, el ángulo EFD es 60? ¿Sí? ¿O será que el de EF es 60? ¿O será que el EFD es 30? ¿O será que el de EF es 30? Ya ustedes tienen que mirar, o sea, tienen gran parte de la información para mirar cuál ángulo es cuál, ¿bien? Y ahí mirar cuál es la correcta. Bien. Ahora, el punto 10. El punto 10 me dice, para que 2 de F sea igual a BA, o sea, DF es este y BA es este. ¿Bien? Entonces, para que esto sea correcto, ¿cuál, digamos, los triángulos, o sea, los triángulos grande y pequeño, cómo deben de ser? ¿Sí? Entonces, ya ustedes, según lo que hemos visto, responder, digamos eso, ¿sí? Entonces, ya digamos que esa respuesta prácticamente se las di al decirle que este triángulo grande es semejante al triángulo pequeño, ¿sí? Entonces, para que esto sea correcto, ¿sí? O sea, que este lado con este lado, digamos, sean semejantes, entonces, pues, o para que esto se cumpla, pues los triángulos tienen que ser semejantes. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas, inquietudes? ¿Ninguna? Muchachos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Sinceramente no le entendí la 9, pero pues voy a ver el video a ver si la entiendo. Listo, muchachos. Por la tarde lo subo, ¿listo? Bueno, profe. Bueno, Feliz día. Chao, chao. profe, chao.